El torneo Cuatro Naciones de hockey disputado en el Polideportivo de Vetteró ha finalizado con el triunfo de la selección holandesa, que ha conseguido la victoria en categorías sub-18 y sub-16. Aún así, las españolas han demostrado su gran calidad y entrega para alzarse con la medalla de plata en sub-16 y de bronce en sub-18. Hemos crecido mucho porque de no tener ninguna jugadora, ahora mismo tenemos 3 personas que están siendo cogidas en categorías inferiores y que poco a poco están creciendo, están siendo seleccionadas para estar en la absoluta. Para nosotros sería un éxito total que parte de esa selección sea con gente valenciana, la verdad, increíble. Para nosotros es algo, un sueño muy importante. La última jornada ha sido la más intensa y disputada, y hasta el último encuentro no se han decidido las medallas. Las españolas llegaban a este último día con opciones de podio y no las han desaprovechado. Pues nosotros estamos en un año que no hay competición, con lo cual tenemos 2 concentraciones este año y esta es la primera de estas 2 concentraciones, con lo cual es un año que estamos haciendo pruebas a muchas chicas, estamos haciendo una valoración técnica de chicas que algunos conocemos, algunos no tanto. Y también estamos introduciendo el sistema de juego, el sistema de trabajo de la selección absoluta. En la lucha por el oro, las holandesas han vuelto a dejar patente su superioridad y se han alzado con el primer puesto en ambas categorías. Sin duda, Holanda está un escalón por encima de las demás, pero las españolas mantienen su jerarquía. Sí, el hockey femenino es dentro de los 4 países más fuertes de Europa. Los principales países son Holanda, Alemania y Inglaterra. Y normalmente nosotros estamos un pelín atrás. Con lo cual ahora lo que queremos hacer es acercarnos más a estos 3 países por encima de nosotros y poder competir más con el nivel que tienen ellos. En definitiva, el torneo se salda con 2 medallas para España y todo un éxito de participación y organización por parte de la Federación de Hockey, que ha encontrado en Vetteró un lugar idóneo para este prestigioso torneo. El balance yo de momento lo tengo muy positivo, de acuerdo, la experiencia es de momento muy buena y al principio todo eran muchos nervios y diciendo, madre mía, esto no está acabado, pero cuando acaba todo el primer día te das cuenta de que realmente estamos muy bien preparados, estamos por encima del torneo y creo que seguimos en esa dinámica y esperamos acabar igualmente.